Shalom, bienvenidos a esta semana, a la tertulia de Radio Sefarad, que una semana más va a girar en torno a lo que está sucediendo en Gaza, en la Franja de Gaza, en Oriente Próximo, en una zona ya bastante ensangrentada. Sigue aumentando el número de víctimas. Y bueno, la última hora, cuando estamos grabando esta tertulia, es que Israel y Hamás, según el diario El País, ignoraban a la ONU, seguían sus combates en Gaza. Por otra parte, también Hamás anunciaba que Mahmoud Abbas ya no es para ellos el presidente legítimo de la Autoridad Nacional Palestina, pero que la prioridad en esos momentos era combatir contra Israel. Así estaban las cosas al cierre de esta edición. No sabemos, cuando ustedes escuchen, si puede que hayan llegado a algún tipo de acuerdo o no. Hay que recordar que en las últimas horas se había hablado de esperanza, se hablaba del plan franco-egipcio, que fue rechazado por Hamás. Y se hablaba de esta resolución de la ONU que contó solo con la abstención de Estados Unidos y bueno, por ahora al parecer no hay cambios en el terreno. Contamos hoy con nosotros en el estudio para hablar de este tema, por un lado con Daniel Mújica, escritor, que es la primera vez que nos visitas. Daniel, bienvenido, gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Y por otro lado al ex portavoz de la Unión Europea en el paso fronterizo de Rafah, Julio de la Guardia, que no eres la primera vez que vienes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo antes que nada quiero poner sobre la mesa un término. Me gustaría conocer, evidentemente sobre cuestiones concretas tal cual están sucediendo es difícil hablar porque va a una velocidad tremebunda, pero sí que hay una palabra que podemos escuchar reiteradamente y es la palabra desproporción. Me gustaría saber, en vuestra opinión, si se puede juzgar una guerra o lo que está sucediendo, si es una guerra en términos de proporción o no proporción. Lo dejo ahí. Daniel, tú mismo, que eres la primera vez que vienes, rompe el hielo. Bien, vamos a definir qué quiere decir desproporción y qué quiere decir proporción. La desproporción se produce cuando uno de los dos actores en guerra se extralimita y ataca e intenta asesinar a civiles. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel en ningún momento rompe la tregua, es Hamás durante el tiempo de tregua quien la rompe y quien sistemáticamente lanza los cohetes contra el Estado de Israel. Es Hamás quien no quiere tampoco un acuerdo de paz por lo siguiente, porque en el acuerdo de paz propuesto por Egipcio y Francia se permitía que en el corredor donde tenía que establecerse las fuerzas de la ONU, aparte de las fuerzas de la ONU, hubiera fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina elegida, quiero recordar, democráticamente en Cisjordania. Desproporcionado es también el sentimiento que tiene Israel hacia Palestina y el sentimiento que tienen los líderes palestinos hacia Israel, que no el pueblo de Palestina. Hay unas encuestas que son fácilmente comprobables que dicen que la mayoría del pueblo de Israel quiere y necesita un Estado palestino, porque es lógico que los palestinos tengan un hogar seguro en igualdad de condiciones que Israel. Desproporcionado es que los líderes de Palestina digan que Israel no merece existir. Si hablamos de desproporción en esta guerra, la desproporción viene por parte de los líderes de Hamás, que están cautivando a su pueblo y usándolo como escudos humanos contra el Estado soberano de Israel. Y quiero recordar también que Israel es el único Estado absolutamente y plenamente democrático de Oriente Medio. Uh-huh. Julio, ¿en tu opinión? Bueno, pues yo comenzaría discerniendo entre dos términos del derecho internacional público, que son el jus ad bellum y el jus in bello, es decir, el derecho a la guerra y el derecho en la guerra. Desde mi punto de vista, Israel tiene todo el derecho a hacerle la guerra a Hamás, en el sentido de que es intolerable para el gobierno israelí el lanzamiento continuado de cohetes Qassam y de proyectiles de mortero contra las localidades de Sderot, Ashkelon, por cierto, en la que yo vivía, y otras localidades limítrofes con la Franja de Gaza. A partir de ahí, al igual que Daniel, estoy de acuerdo en que el principal responsable de lo que está ocurriendo es Hamás, que optó por no prorrogar la tregua y no dar pie a esas renegociaciones con la mediación egipcia, pero sí pienso que la operación es desproporcionada en el sentido de que los que lanzan los cohetes son organizaciones, mientras que luego cuando el ejército ataca, no solo ataca a esas organizaciones que, entre otras cosas, están camufladas en la población civil, sino que también le da a aquellos donde se están los otros utilizando como escudos humanos. El hecho de que haya en el lado palestino casi 800 muertos, en el lado israelí pues supera la decena, pues yo creo que sí refleja una desproporción. Para mí es un poco la misma metáfora, analogía que la guerra global contra el terrorismo. Cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre,
Estados Unidos podía haber optado por una estrategia mucho más sutil, a largo plazo, de carácter más policial y de inteligencia, que no a utilizar el carpet bombing, el bombardeo indiscriminado de superficies de Afganistán, que es al final lo que hizo. En este caso, pienso que Estados Unidos cometió un error cuando hizo aquello y que tenía que haber optado por otro tipo de estrategia. Igualmente pienso que Israel, con la operación plomo sólido, plomo fundido, o como se traduzca al castellano, pienso que se está excediendo. Y no solo es, en este caso, excesivo y desproporcionado, sino que me parece incluso contraproducente para los intereses a medio y largo plazo de Israel, porque está generando no solo un odio ya irreconciliable entre los palestinos de la Franja de Gaza, que ven ahí impotentes el uso de los tanques, de la artillería, de los aviones, sino también en todo el mundo árabe, en todo el mundo musulmán y en todas las comunidades musulmanas, en los países occidentales. Entonces yo pienso que Israel, como se dice en inglés, is shooting himself on the foot, ¿no? Si me permite, voy a discrepar con usted en dos aspectos. Creo que no es en absoluto comparable la estrategia política israelí con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque después del 11S el señor Bush, con unos parámetros casi fascistas, lo que hace es empujar a la población a lo que se llama la estrategia del miedo. Quiero recordar también que hace una barbaridad que se llama el acto patriótica, por la cual durante 4 años y unos pocos meses más se han vulnerado los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses. Ahora bien, ¿qué es Israel frente a Estados Unidos? Israel es el primer estado del mundo y el único estado del mundo que nace solo desde la paz, porque nace de una decisión de todas las naciones democráticas en el seno de la ONU. Israel nunca ha utilizado la estrategia del miedo, simplemente porque ha pasado de ser un pueblo perseguido a querer volver a ocupar su tierra histórica que es Israel. Por tanto, la estrategia del miedo no vale para el Estado de Israel. Ni miedo hacia los demás y, por supuesto, ni miedo hacia sus ciudadanos. Ahora bien, ¿quién provoca el miedo y qué pasa con los números que se están hablando y que se están manejando en los diversos medios de comunicación y en los diversos medios de prensa sobre los muertos palestinos? Es verdad, es una barbaridad. Los daños colaterales es una barbaridad. Yo me echo las manos a la cabeza y todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando ve a un niño palestino asesinado. Pero también me echo las manos a la cabeza cuando veo a un ciudadano israelí que tiene que vivir en su casa y que es un ciudadano normal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que jamás utiliza a los palestinos como escudos humanos. Pues Israel no ataca a civiles y la respuesta no es desproporcionada. Hay que tener en cuenta que Gaza es la franja del planeta Tierra mal superpoblada, y a pesar de ser la franja del planeta Tierra mal superpoblada, en una guerra atroz y condenable como todas, menos en lo que respecta a la defensa del Estado de Israel, las bajas civiles en comparación a la superpoblación de la franja están siendo mínimas. Además, Israel en sus hospitales está atendiendo a los ciudadanos palestinos que han caído bajo la locura de Hamás. O sea que creo que hay que medir bien cuál es la proporción de la guerra y la desproporción a la que nos referíamos en principio. Bueno, si las bajas civiles están siendo mínimas, según las estadísticas, parece ser que más de 1/3 de los muertos y heridos son civiles, con lo cual pues no podemos decir que están siendo mínimas. De hecho, la propia alta comisionada para derechos humanos de la ONU ha dicho hoy que Israel está vulnerando el derecho internacional humanitario desde el momento que no está dejando actuar de forma apropiada a las diferentes organizaciones humanitarias, sea el Comité Internacional de la Cruz Roja o la propia UNRWA, que se ocupa de los refugiados palestinos. Recordar también que hace un par de días se atacó 2 escuelas de la UNRWA, donde hubo más de 40 muertos civiles, y que el propio ejército, de forma off the record, ha reconocido a los periodistas que están allí sobre el terreno que es verdad que no había militantes de Hamás entre los 2 edificios. Entonces, lo siento, hay de alguna forma una serie de el modus operandi del ejército y tal, pues está siendo más de aterrorizar a la población civil para que en un momento dado reste todo tipo de apoyo a Hamás y que Hamás vaya viendo cada vez más acorralado, lo cual desde una lógica estrictamente militar pues es perfectamente asumible, pero desde el punto de vista moral pues yo pienso que no lo es, porque lo dicho, conlleva
un alto grado de daños colaterales que desde nuestro punto de vista pues deberían ser inasumibles. Totalmente de acuerdo, no es aceptable desde un punto de vista moral ni ético, ni aunque la situación sea de guerra, pero yo creo que esos datos o no son del todo ciertos o no están o están maquillados. ¿Por qué? Porque se está diciendo que la mayoría de los civiles que caen son ciudadanos civiles, pero nosotros sabemos bien que en Hamás, en Gaza, no hablo de la mayoría de la población palestina, pero sí en cada calle, en cada recoveco y en cada ciudad, se esconde un terrorista de Hamás. O sea, que vamos a ver dónde estamos. Se está combatiendo calle a calle, ¿de acuerdo? Y se está intentando evitar víctimas civiles, que ocurren, todos lo lamentamos muchísimo, pero yo creo que la gran mayoría de los que están cayendo, pese a lo que digan las cifras o pese a lo que digan los supuestos expertos, que por cierto no entran nunca en un territorio de guerra, son guerrilleros de Hamás. Y ahora me parece muy bien lo que usted dice, pero vamos a ver cómo es la realidad. Me dice, y leo también en los medios, que la Cruz Roja no puede llegar a Gaza. Es verdad que llega mal y poco durante 3 horas al día. Y cuando hablamos de la Cruz Roja, hablamos lo que aceptan los árabes en su religión, afortunadamente, porque tienen que seguir sus preceptos religiosos igual que los judíos los siguen, que es la media luna, ¿de acuerdo? La media luna es el equivalente en el mundo árabe al mundo cristiano. Pero es que da la casualidad que desde el año 2004 muchísimas ambulancias de la media luna y muchísimos cargamentos de medicina y ayuda humanitaria de la media luna estaban cargadas de explosivos, porque era la única manera que tenía Hamás de atravesar las fronteras con Israel y llevar las armas a los terroristas. O sea que, de acuerdo, tiene que llegar la ayuda humanitaria, pero también sabemos que Hamás, como cualquier grupo terrorista, utiliza cualquier cosa, y digo cualquier cosa, hasta un elemento fundamental como es la media luna roja árabe, que creo que merece un aplauso por parte de todos nosotros, para llegar armamento y para llevar destrucción a Palestina y a su propio pueblo. Es cierto que se han utilizado ambulancias para dar cobertura a terroristas en Cisjordania en el año 2002, 2003, ¿no? Durante la operación Muro Protector, por ejemplo. Es cierto que se habrán utilizado también dentro de la Franja de Gaza. Un vehículo palestino ha logrado salir nunca de la Franja de Gaza a lo largo de toda la intifada. Lo único que lograron salir 2 terroristas cargados de explosivos metidos dentro de unos camiones que después detonaron las cargas, pues no sé si hicieron atentados suicidas, creo que en el puerto de Asdod o algo así, que fue a su vez lo que motivó después la ejecución de Abdelaziz Rantisi. Pero bueno, la cuestión está en que hay una Cruz Roja española, hay una Cruz Roja en cada país, y luego hay un Comité Internacional de la Cruz Roja que lleva unas matrículas diplomáticas que le da el Estado de Israel. Entonces, de lo que se trata no es de que se utilice la media luna roja palestina, que puede ser susceptible de ser infiltrada por los terroristas, sino que se utilicen vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja, del que no existe ningún tipo de precedente de que sea utilizado para esos fines. Aparte de eso, cada vez que los vehículos entran o salen de la Franja de Gaza, en Erez o en el paso fronterizo correspondiente, se les hace el chequeo correspondiente para ver si tienen armas o explosivos, con lo cual eso es bastante fácil de controlar. Y la ayuda humanitaria que está llegando en estos momentos es insuficiente, no llega al 10% de las necesidades reales de la población civil de Gaza. Y por eso concluyo un poco con este tema diciendo que para mí lo discutible no es el derecho a la guerra. Israel tiene todo el derecho a acabar con Hamás, es cómo lo está utilizando. Debería utilizar tácticas muchísimo más sutiles, debería estar, permíteme la metáfora, pescando con caña que no con red. Yo, si me permitís, quiero recentrar el debate un poquito. El derecho internacional contempla que cuando hay un escudo humano tú puedes atacar, porque si quien utiliza el escudo humano, el responsable de la muerte de ese civil es quien utiliza el escudo humano. Pero independientemente de que el derecho el derecho internacional, digamos, entiéndaseme, entre comillas, dé el visto bueno a que tú dispares si enfrente hay una persona que utiliza un civil de escudo, yo creo que esto nos plantea dudas éticas que de alguna manera me gustaría traer a esta mesa. ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se combate cuando el enemigo tiene un grado de nihilismo tal
cuando para el enemigo su vida o la propia vida de su propio pueblo vale tan poco? ¿Cuál es la manera de enfrentarse a eso? Recuerdo un imán una vez decía: contra un suicida no lo puedes amenazar de muerte, porque realmente no hay opción. La vicepresidenta del gobierno español decía, y el presidente de España decían, que había que sentarse, que había que hablar, que había que negociar. Se lleva intentando mucho tiempo la negociación, parece que no ha funcionado. Estamos hablando de esta guerra. Julio, destacabas que esto está levantando sentimientos de odio, entonces daría la sensación de que esta manera tampoco es. ¿Cuál es la fórmula cuando el que está enfrente desprecia la vida de tal modo, Eros contra Tánatos? ¿Cómo se abarca esto? Hay formas, hay maneras y siempre han funcionado. Primero, que el derecho internacional admita que se pueda disparar contra un escudo humano me parece una barbaridad. Parece un derecho internacional que no se ajusta al derecho de la ética. Eso me parece una barbaridad. Pero ¿cómo se puede hablar con esta gentuza y con estas nihilistas que buscan la destrucción, que están mandando además niños y adolescentes con cinturones explosivos para autoinmolarse, que están envenenando la conciencia del pueblo árabe? Porque hay que reconocer que en el pueblo árabe también hay una gente magnífica que es fiel y devota y que no quiere la violencia entre la población árabe, no entre sus dirigentes. Luego hay otros dirigentes como los iraníes y los sirios que quieren la violencia absoluta. Pero sí hay maneras. Lo que pasa es que esas maneras no dependen en este caso del Estado de Israel, dependen de los líderes palestinos, depende de Hamás. Habrá que hacer una presión internacional lo suficientemente fuerte y profunda sobre los líderes de Hamás, que no sobre la Franja de Gaza, porque aquí hay que distinguir bien entre lo que es el pueblo palestino y lo que son sus líderes. Por cierto, no han sido elegidos tan democráticamente, es una chapuza electoral. Bueno, jamás fue elegido, hubo inspectores y fue elegido democráticamente. Sí, fue elegido democráticamente, pero hay que recordar que presionando a la gente de Al-Fatah para que no se presentara, luego expulsando a la gente de Al-Fatah de la Franja de Gaza y arrinconándola en Cisjordania. Bien, las elecciones pudieron ser limpias, pero aquello derivó en una dictadura, porque no hubo posibilidad de dos partidos. Y cuando hablamos con dictadores, como con todos los dictadores del mundo, la única presión posible es la internacional. Hay que el mundo, y en este caso la ONU, es la que le tiene que exigir a los líderes de esta organización terrorista que se llama Hamás, que no ponga escudos humanos, y a partir de ahí la negociación, porque el final de la guerra siempre es una negociación. Quitando, por supuesto, exceptuando el final de la Segunda Guerra Mundial, una de las guerras más necesarias que ha existido. Bueno, yo lo que quiero decir es que dentro de esa forma tú que preguntabas, que para mí el ejemplo sería lo que fue la operación Muro Protector en el campo de refugiados de Jenin. No sé si os acordáis, en el mes de abril de 2002 hubo una gran polémica después de que el ejército entrara en el campo de refugiados de Jenin y bueno, pues destrozara con los bulldozers en la parte central del campo. Los palestinos en su momento denunciaron, Saeb Erekat, ¿no?, que había más de 500 muertos. Sí, y demás. Al que Saramago llamó el Auschwitz de Jenin, ¿no? Saramago siempre se equivoca. Entonces, lo que ocurrió después es que hubo una investigación independiente que demostró que solo había habido 75 muertos, de los cuales la mayoría eran militantes. Pero ¿qué pasó? Que el ejército hizo una operación terrestre, lo cual al ejército también le generó una serie de bajas. Acordaos, 13 soldados en una misma operación cuando iban pasando por un callejón y tenían una serie de cargas adosadas a las paredes del callejón y luego otros emboscados. Entonces el ejército lo que hace en este caso es evitar aquello, ¿no? Pero para evitar aquello empieza a bombardear toda una serie de infraestructuras críticas, por ejemplo el puerto, luego comisarías, prisiones y demás, y a partir de ahí, una vez que va debilitando toda la infraestructura, es cuando puede hacer una operación terrestre, pero de la forma en que lo que está haciendo no está minimizando las bajas civiles. Lo que decía antes, las estadísticas dan que al menos 1/3 de los muertos son civiles. Y tened también en cuenta, por favor, que la operación empezó el día 27 de diciembre, que era un sábado, a las 11 de la mañana. Es un día laborable en los territorios palestinos, donde los niños están saliendo del colegio. O sea, ese día murieron niños que salían del colegio, y los que no murieron, pero simplemente el estruendo de las bombas, de tal, un estrés
postraumático que les costará meses o años salir de él. Luego también que ese mismo día 27, no sé si os acordáis, la foto al día siguiente del periódico, eran agentes de policía que estaban recién graduados en la academia de la policía local, que es la policía que regula el tráfico, que no es la fuerza ejecutiva de Hamás, es la policía civil que va allí de azul, y lo he dicho, para regular el tráfico. Sí, son varios cuerpos policiales. Estoy poniendo caras porque no los informes con eso. eran entonces, distintos. Lo que yo digo, cadetes recién salidos de una ceremonia de graduación, esos no son los responsables de parar el lanzamiento de los cohetes. Los responsables de parar el lanzamiento de los cohetes en ese momento, o en este caso los que lo están lanzando, son otros cuerpos que hay allí de seguridad. Entonces, esa imagen también de esos cadetes jóvenes recién graduados que les habrán dado unos cursos de unas semanas y que no saben hacer la O con un canuto, porque la mayoría de ellos además eran analfabetos y lo único que sabrán pegar unos cuantos tiros, pues tampoco pienso yo que sean el objetivo idóneo. Lo dicho. Vamos, no estoy de acuerdo. Le voy a decir por qué no puedo estar de acuerdo. Vamos a ver qué es Hamás y qué es Gaza. Yo quiero diferenciar bien entre el pueblo palestino de Gaza y sus líderes, que es Hamás, porque si aquello no se hubiera convertido en una dictadura, seguramente Al-Fatah, que está dando muestras ahora, no digo antes, pero digo ahora, de cierto sentido común, podría ser una alternativa democrática. Pero cuando hablamos de dictadura, todo se vuelve un totum revolutum. ¿Qué significa esto? Que aquellos agentes que usted dice que eran jóvenes locales, seguramente, en el estado de corrupción en el que vive Gaza, y no es que lo diga yo, es algo que dicen todos los periódicos de cualquier tendencia, de izquierdas, de derechas o de centro, de occidente, en el estado de corrupción que vive Gaza es fácil inferir, porque es lo que pasa en los estados dictatoriales y corruptos, que los puestos de trabajo se les dan a las familias de los líderes de Gaza. Eso primero. Un estado dirigido por terroristas, porque Palestina es un estado, y espero que llegase un día un estado libre, democrático y soberano, espero que también con un pueblo estupendo. Cuando hablo del estado, diferencia entre el estado y sus dirigentes, unos dirigentes terroristas que manejan las armas enviadas desde Irán y desde Siria, por los túneles que intenta cortar Israel, a través de las fronteras, cavando túneles por donde pasan las armas. Hombre, cuando arman a su gente, arman a su ejército. Esos pobres cadetes que usted dice que eran pobres cadetes, yo creo que eran soldados preparados para la guerra terrorista. O sea que creo que hay que puntualizar eso por una parte. Y por otro, es verdad, es tremendo que un día de labor se ataque a un territorio que a mi humilde entender debe existir, porque Palestina es un agente necesario y hay que reconocer que existe, porque tienen derecho a su pueblo, es un pueblo que tiene derecho a tener una tierra. Y es una barbaridad que ese día se ataquen niños. Lo que pasa, la diferencia es que en Israel también se estaban atacando con los cohetes, rompiendo la tregua, y en Israel también había niños, había mayores, había hombres y mujeres, porque yo no hago distinción. Cuando hay alguien me da igual que sea una mujer, un niño o un adulto, no hago distinciones. El que muere es un ser humano y punto, y para mí todas las víctimas son iguales. En Israel también está muriendo gente, y gente que vive en una sociedad absolutamente plena y democrática, sin comerlo ni beberlo, tenía que vivir escondida en sus casas. Si usted me habla de que la gente tiene que vivir escondida en sus casas porque es una dictadura, tiene dos razones para vivir escondida en sus casas. La primera, por el terror a la propia dictadura, y la segunda, por el terror a una guerra provocada. En Israel, que la gente no tiene que vivir en sus casas porque es un Estado libre y soberano, tiene que vivir ahora escondida en sus casas por temor a una guerra provocada en la que el único culpable, el único que tiene que detener la guerra y el único que tiene que decir que hay una tregua es Gaza, nadie más. Solo Gaza es el culpable de esta tragedia. Y solo Gaza es el culpable de que se estén muriendo civiles palestinos. Jamás. Bueno, yo diría que solo Hamás es el culpable, pero que con la propia dinámica de la operación militar, al final a quien se está haciendo responsable es a todo Gaza. Y precisamente lo que intentaba decir antes es que ese es el fin que se persigue, que toda la población de Gaza sea la que se eche encima de Hamás para que impida el lanzamiento de esos cohetes, por ese temor a la represalia. Eso puede ser verdad. Yo quisiera, perdón, es que se nos va el tiempo y hay algunos temas que no quisiera dejar de lado, entre otros el tema de la reacción de otros países. Tú destacabas, Julio, el quiebre irreconciliable que esto podía provocar con otros países árabes,
pero es sorprendente la tibieza con la que algunos países árabes han condenado a Israel, o sea, han condenado casi de cara a su electorado interno. Egipto más por miedo probablemente a los hermanos musulmanes, pero no abre tampoco sus fronteras, su frontera con Gaza. Jordania, el mismo Mahmoud Abbas resultó más moderado en su condena a Israel que el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en la comparecencia que tuvieron en conjunto. Quería preguntaros, por un lado, ¿cómo veis esa tibieza de países árabes? ¿Cuál es el rol de Irán dentro de todo? Y yo sé que es mucho. Y luego, por otro lado, a raíz de esa comparecencia entre Mahmoud Abbas y el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, una comparecencia en la cual, digamos que el presidente español fue bastante más duro con Israel de lo que fue con Hamás, acusó a Hamás de irresponsable y luego todo el resto de los epítetos fue contra Israel. Si consideráis que España está en una situación que pueda jugar algún tipo de rol en la política de Oriente Medio o próximo. A mí esto me cuesta contestarlo porque soy militante del Partido Socialista Obrero Español y José Luis Rodríguez Zapatero, además de mi presidente y sobre todo es mi secretario general. Pero bien, vamos a matizar. Yo creo que se equivocó en la condena y que fue un poco desorbitada hacia Israel. Pero yo creo que se equivocó de buena fe. Quiere decir, José Luis Rodríguez Zapatero cree que puede jugar un puente en el mundo árabe. Yo creo que también el gobierno español lo puede firmar, simplemente porque España geográficamente es el puente entre Occidente y el Magreb. O sea que sí tenemos cosas que decir como nación en ese conflicto. Ahora bien, ¿qué pasa con las palabras moderadas de los dirigentes del mundo árabe? Yo no creo que Egipto haya hecho una condena leve a Israel por miedo a los hermanos musulmanes. Creo que es todo lo contrario. Creo que las potencias árabes que han hecho una condena leve a Israel y que entienden el punto de vista de Israel, aunque se nieguen a reconocerlo, de sus palabras se destila que lo entienden, es porque precisamente ellos tienen grupos terroristas dentro de sus casas, dentro de sus gobiernos y dentro de sus agencias secretas que quieren dilapidar todo el enorme y el rico bagaje cultural del mundo árabe. Porque hay que recordar que el mundo árabe también tiene un bagaje cultural importantísimo. Y precisamente son aquellos países moderados los del mundo árabe los que quieren avanzar hacia una democracia y quieren avanzar dentro de lo estricto de sus gobiernos a abrir las puertas a la libertad. Pero son los grupos terroristas los que no lo permiten. Por tanto, los países árabes tienen de enemigo también a Hamás y por eso la tibieza y el sentido común de sus opiniones. Estoy de acuerdo, pienso que esos estados árabes lo que tienen también es como una quinta columna yihadista en sus propios países y que por esa razón pues ven que jamás es a Israel lo que pues los hermanos musulmanes pues era Egipto. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos que discernir entre lo que serían estos estados o regímenes, la mayoría de ellos pues autoritarios, sean de un color u otro, porque también quería añadir que tan autoritario es Egipto, que nosotros consideramos país árabe moderado, que Siria, que podemos considerar país árabe radical. Lo que pasa es que uno es más amigo de Estados Unidos y otro es menos amigo de Estados Unidos. Pero la represión que hay en Egipto pues también es bastante considerable, ¿no? Tanto de los hermanos musulmanes como de otros grupos y de organizaciones de derechos humanos, lo cual también está reconocido en Occidente. Pero bueno, en este caso el gran problema para Israel no es tanto los estados con los cuales podrá hacer la paz, como con Egipto y Jordania, y el día de mañana esperemos también con Siria y con el Líbano, sino con las sociedades. O sea, que Israel no se ve aceptado, en este caso en la sociedad israelí, dentro del entorno geográfico en el que vive, de que para un israelí sea de alguna forma imposible irse de viaje pues a El Cairo, por ejemplo. Yo he estado con unas amigas de allí, de Jerusalén, de boda en El Cairo, y con mis amigas, pues eso, hablábamos en inglés y entre ellas no hablaban hebreo, hablaban en inglés, porque tenían miedo a ser reconocidas como israelíes. Entonces, a eso es a donde voy, que Israel tiene también que calcular, ¿no?, que después de sus 60 años de existencia le quedan otros 600 por delante, y entonces ahí... O más. Más, me refiero. No, sí, te entiendo. Ha sido una, pongamos 6.000, es una forma de hablar. O más. Sí, no, sí. Entonces, donde te voy es a que en un momento dado los medios de comunicación como Al Jazeera, Al Arabia, hacen de alguna forma, ¿no?,
de altavoces, de toda una serie de mensajes que al final no será tampoco el propio Estado de Israel, porque por su superioridad militar se entienda con otros estados árabes colindantes, sino los propios ciudadanos israelíes, que ya no podrán irse de vacaciones a la península del Sinaí, ni podrán irse a Petra, ni a Yeras, o sea, se trata también de que Israel se ve integrado no solo como Estado, sino como sociedad. Y respecto del tema de Zapatero y la visita de Abu Mazen y tal, yo creo que Zapatero puso claramente el dedo acusador sobre Hamás y dijo que el que había provocado, ¿no?, la dinámica de los acontecimientos era Hamás. Luego, bien es cierto que criticó la irresponsabilidad de Hamás y luego condenó el uso de los ataques israelíes, etcétera. Pero irresponsabilidad fue lo la que en su descripción hacia interpretación Hamás. Será el uso desproporcionado de la fuerza militar por parte de Israel para combatir esa amenaza. Pero sobre todo, ¿no?, en esa ecuación la primera parte del binomio era que el responsable de esto es Hamás. Creo que eso también lo dijo. Lo que dice usted me suscita una reflexión que es la siguiente. Yo no hablaría de la buena vecindad de Israel hacia sus vecinos, hablaría de la buena vecindad históricamente imposible de todos los vecinos del mundo hacia Israel, y le voy a decir por qué. El pueblo de Israel es un pueblo con 4.000 años, que encuentra su tierra en el año 48. Cuando nace como pueblo se encuentra que como todo pueblo con una tradición y con una historia, y sobre todo el del nacimiento con una religión única, es apestado, es prohibido y es perseguido. Quiero recordar que la persecución del pueblo de Israel, la primera es de los griegos, la segunda es de los romanos, la tercera es de los cristianos, y la cuarta y fundamental es de Hitler y ese odioso mundo del entramado nazi. Aún más cuando los supervivientes de Auschwitz, de Birkenau, de Sobibor y de todos los campos de concentración vuelven a sus tierras. Esto lo cuenta magníficamente el escritor judío Primo Levi en su segundo libro sobre la trilogía de Auschwitz, que se llama La Tregua, cuando decía: cuando los judíos vuelven a sus casas de Centro Europa, los pocos que han sobrevivido, los centroeuropeos les acusan del dolor causado. Cuando han sido los judíos asesinados, quiere decirse que siempre la culpa es del judío y que parece que Auschwitz también es culpa del judío. Ya está bien, yo esto no lo acepto. Estoy harto de hablar de la buena vecindad de los demás, de Israel hacia los demás. Tendrán que ser los demás los que reconozcan un hecho histórico como el hecho histórico de Israel. Y le voy a hacer una comparación que no viene al caso, pero que puede valer. La otra gran cultura más antigua del mundo en Oriente es China, por ejemplo. Y aceptan a China como una diferencia a sus otros países pares orientales. ¿Por qué los árabes no van a aceptar a Israel? El problema no es de Israel, el problema es de los árabes. Yo estoy harto de que los árabes condenen la existencia del Estado de Israel. Menos mal, y afortunadamente, desde hace pocos años, algunos estados árabes han empezado a aceptar la existencia de un pueblo que es un hecho histórico hace 4.000 años. Yo estoy harto. Yo no voy a hablar de la buena vecindad de Israel con los demás. Me gustaría tener la buena vecindad de los demás hacia Israel. Y tenemos que terminar, lo siento, pero me hubiera gustado seguir, pero os invito a otra tertulia aquí en otra ocasión para seguir hablando tal vez de esto, o espero que de otros temas. Os agradezco muchísimo, Julio, Daniel, a los dos por estar aquí. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Seguimos aquí en Radio Sefarat. Ya saben que tenemos todo tipo de programas para ustedes y seguiremos lo más atentos posible a la actualidad. Shalom. Thank you.